Estamos en vivo para todo el país a través de la señal de Viva TV y en toda la multiplataforma digital de UCI Noticias. Mandamos la señal para todos los peruanos. Y estamos aquí con un amigo ayacuchano, Marcial Capelletti, analista político, ex comisionado de paz en el BRAIM y ex consejero regional en la región Ayacucho. ¿Cómo estás, Marcial? Un gusto tenerte aquí en las noches informativas. Miguel, muy buenas noches. Agradecerte la invitación y un saludo a todos tus teleaudientes, que sé que estás abarcando día a día a todas las regiones del Perú. Te felicito, te saludo por hacer una noticia sana y buena. Gracias, Marcial. Lo que no está tan sano es nuestra política. El día de hoy se presentó el presidente del Consejo de Ministros, el jefe de gabinete, Salvador del Solar, y el ambiente fue bastante tenso en el Congreso por las últimas declaraciones, ¿no? Sale un día el presidente dando el pésame, al otro día sale golpeando, un día sale Salvador del Solar dando el pésame por la muerte de Alan García del Partido Aprista, y de ahí sale diciendo de que Alan García se suicidó cuando la justicia tocó la puerta de su casa. ¿Cómo identificas esta tensión que existe en nuestro país en este momento? Bueno, eso te hace ver mucho del gobierno. Es un gobierno que no tiene un norte. Van y dan el pésame en el partido, a nombre del gobierno, y al día siguiente, como tú lo dices, golpean al expresidente García. Entonces, hay temas que no tienen coherencia en el gobierno. Parece que ellos estuviesen viviendo en Perulandia, ¿no? Es ver, o eso es, o no les impide, o les impide ver el Perú en su dimensión. Para ellos el Perú es un tema artificial, y esas son las consecuencias. Tanto así que en el Parlamento no ha habido una mayoría de congresistas que puedan escuchar al Premier. No hay solvencia en este gobierno. La idea de nombrar a Salvador del Solar fue mejorar la comunicación, pero tú mejoras la comunicación cuando tienes un norte, una ruta. ¿Cuál es ese norte, esa ruta que debía ser mejorada en su comunicación, que no lo podía hacer el ex Premier Villanueva? Yo creo que el gobierno lo que no entiende hasta el día de hoy, ni con el mismo Salvador, es que el gobierno no va a llegar a nada si no hay un diálogo. Y tiene que haber un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tiene que tenderse puentes para llegar a un buen puerto. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo, cambie de premier o no. Lógico que Salvador, a mi parecer y a mi entender, tiene alguna proyección política para el 2021. De lo contrario, no hubiera aceptado ser premier. Y él cree que sigue siendo ministro de Cultura. No está cumpliendo la obligación de premier, que es articular con todos los estamentos del Estado, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, sobre todo con el legislativo, que las relaciones no han ido bien desde que han entrado a la presidencia o en reemplazo del señor PPK. Ayer estuve yo, decimos acá, y le preguntaba si es que el gobierno, el problema es que todos están buscando la supervivencia, están buscando el salvavidas. El salvavidas, pues, en este momento es Alan García, de repente, ¿no? Como ya no se puede defender, ya vamos a agarrarnos de esto que todavía nos puede dar popularidad. Hoy día el presidente ha estado comiendo arroz tapado de cuy con George Forsyth. Me agarro de la popularidad del joven alcalde de La Victoria para ver qué saco. ¿Ese es el rol que tiene que tener un gobierno? ¿Por dónde debemos ir? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en política de supervivencia y no tenemos el gran pacto en contra de la anemia, en contra de la desnutrición, en contra de la violencia? Seguimos enfrentados, todavía hay rezagos del terrorismo, todavía tenemos muchas tareas por cumplir, todavía tenemos altos índices de pobreza. Una vez más convencido de que las autoridades que llegan a Palacio, o el gobierno regional o municipal, por llegar, por probar, y les ligó, como se dice, estas son las consecuencias. Un gobierno sin norte, un gobierno con una bancada que no ayuda a su gobierno. ¿Cuál es la y que se ha desmembrado, y que se ha desmembrado, no tiene, ¿no? En algún momento tuvo 17 congresistas y luego todos se desmembraron. Entonces, un gobierno que no tiene
bancada en el Parlamento, un gobierno que no tiene unos ministros identificados con su propio gobierno y con su líder, hace que el gobierno vaya en deriva, ¿cierto? Y estamos viéndolo. Yo creo que Martín Vizcarra jamás soñó ser presidente de la República. Él había sido elegido vicepresidente, pidió estar fuera del Perú y de la noche a la mañana salir elegido, entre comillas, o reemplazado como presidente. Fujimori tampoco pensó ser presidente de la República, terminó siendo y después no se quería ir. Pero tuvo una bancada sólida, tuvo un grupo que lo soportaba y lo ayudaba, ¿no? ¿Cuál crees, Marcial, que debe ser la salida que debe tomar el Perú? ¿Cierre del Congreso, vacancia presidencial, reconciliación nacional? Yo creo que cierre el Congreso perjudica a la democracia y le va a dar vida 6 meses más. No te olvides de Fujimori, una de las excusas para el golpe de Estado fue cerrar el Congreso y no cambió nada. O la vacancia presidencial no nos conduce a nada. Yo creo que acá tiene que haber un pacto nacional, un acuerdo nacional. Pero ¿cómo hay un pacto en este nivel cuando hay una gran desconfianza en la élite política? Nadie confía en nadie, ¿no? ¿Cierto? El Ahorita legislativo no confía en el ejecutivo. Nadie dice nada porque no vaya a ser que saquen algo y después el otro tiene que ver. Para mí esto es la muerte de una generación política. Alan García se ha llevado a toda su generación política. Yo creo que en eso coincido contigo. No solo es la muerte de una generación política, sino de aquí en adelante, si es que los partidos políticos no se reforman, no se hace una reingeniería dentro de los partidos políticos y en la política en general, vamos a tener problemas terribles porque va a salir un Antauro de la cárcel a decir hay que matar a todos y va a tener un 12%, ¿no? O vamos a dar pie a que grupos de gente que no tiene ideología, que no tiene principios y que simplemente tienen dinero, van a apoderarse del Perú. Y ya nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, esto creo que tiene que darnos a todos los peruanos en general un motivo de reflexión y ver a dónde queremos llevar al Perú a puertas del Bicentenario. Este gobierno ha tenido que ser un gobierno de reconciliación, de atender puentes, de no pelearse con nadie, pero al parecer no lo entiende todavía. Bueno, vamos a ver, y justamente hablando de esta violencia, estamos en mayo, este mes se cumplen 30 años de la muerte de tu padre. Cuéntanos de tu papá, Marcial. Tu papá fue un mártir que falleció en manos de la violencia de los terroristas, ¿no? Que le truncaron a ti, a tu familia, le quitaron al padre y truncaron de un gran político que tenía Ayacucho. Cuéntanos quién era Marcial Capelletti. Marcial Capelletti era un hombre abogado de profesión, catedrático universitario, dedicado con mucho amor a su pueblo, a su tierra, que era Ayacucho. Los últimos años el presidente García le había pedido en varias ocasiones que se viniese a Lima como ministro y le decía: Marcial, en Ayacucho corres peligro, vente. Mi padre había sido presidente de la Corfa, aquella vez, como decir ahora los gobiernos regionales. Los Cordes. Las ¿no? Cordes, ¿no? Sí. Entonces, después de cumplir esta función, el presidente Alan le decía: te necesito en Lima, quiero que te vengas como ministro. Pero era un hombre que tenía ya 5 hijos. En edad, el mayor en colegio todavía, el último en jardín, y decía: ¿a dónde me iría? A Lima la horrible, Lima la gris, Lima la gigante, ¿no? Él enseñaba en la Universidad de Huamanga. Él era catedrático en la Universidad de Huamanga. Y decidió quedarse en Ayacucho, apostar por Ayacucho, pese a las múltiples amenazas que había tenido por Sendero Luminoso, porque aparte de ser catedrático universitario y presidente de la Corfa, era secretario general del partido y había sido por muchos periodos secretario general del partido o secretario de organización, metido en el partido de lleno. Y el hermano de mi padre en aquel momento era diputado por Ayacucho, era la segunda reelección que había tenido el tío Carlos. Entonces, comprometidos con el partido y comprometidos con el desarrollo de nuestra tierra. El 29 de mayo se va a dictar unas clases a las 10 de la mañana, para el salón, encuentra en una pared que decía muerte a Capelletti, pintada a la pizarra, pidió que borren la pizarra porque tenía un examen para los alumnos de Derecho.
Borraron la pizarra, empezó a dictar las clases o poner las preguntas y entraron los terroristas y le metieron 3 balazos y lo liquidaron. Lógicamente mi padre tenía... ¿Tu papá conocía a Abimael Guzmán? Directamente seguro que sí, porque cuando mi padre era joven, Abimael ya estaba en Ayacucho. No te olvides que Abimael había llegado el 62 a dictar clases en Ayacucho y desde esa época empezó a armar el Partido Comunista. ¿Por qué matar a un profesor universitario de la Universidad de Huamanga donde él había estado? Porque lo veían como el representante del APRA en Ayacucho, lo veían a un hombre que no se escapaba de las amenazas de Sendero y que Sendero había entendido que era una de las personas que hacía frente a Sendero directamente, haciendo presencia de Estado, que es lo que Abimael Guzmán luego reconoce en el APRA. Cuando Abimael Guzmán, la Comisión de la Verdad, le pregunta ¿y cuáles han sido los primeros derroteros de Sendero o los primeros actos de caída de Sendero Luminoso? Y lo repite el amigo de IDL, Hernando de Soto, dice, el APRA derrotó a Sendero Luminoso, pero no se dio cuenta. ILD, sí. ¿no? ILD. El APRA derrotó a Sendero Luminoso, dice Hernando Soto, pero no se dio cuenta. Y cuando uno se pone a analizar las respuestas de Abimael Guzmán en la Comisión de la Verdad y el análisis que hace Hernando de Soto son ciertas. El APRA no dejó un espacio en todo el Perú haciendo presencia de Estado. Nos mataban a un alcalde en San Miguel, por decirte, en una zona de Ayacucho, y al día siguiente el teniente alcalde del partido asumía su responsabilidad valientemente, lo que no sucedía con otros partidos políticos. Cuando mataban a un alcalde de Acción Popular o de otro movimiento, al día siguiente alcalde y regidores todos desaparecían de su comunidad, de su pueblo, de su distrito. No sucedía esto con el partido. Al día siguiente nuestros compañeros asumían la responsabilidad sabiendo que los iban a matar, y en algunos casos los mataban y subía y asumía el otro regidor. Entonces no dejábamos espacios, hacíamos espacios y hacíamos presencia de Estado. Sí. El otro tema interesante que hablan y se analiza es el famoso Pacto Andino, donde el presidente empieza a promover con los comuneros a través del Rimanacui, que era conversando con los campesinos líderes, y les decía, ¿qué falta en tu comunidad? En mi comunidad falta un canal de riego. ¿Cuánto cuesta ese canal de riego? Se estudiaba con los ingenieros rápidamente y se le daba la plata directamente al líder campesino para que haga la obra con la comunidad. Al día siguiente entraba Sendero, buscaba al campesino y lo mataba. Y el campesino decía, pero si Sendero dice que nos apoya y nos quiere proteger, ¿por qué ha matado a este hombre que no está en política, que no pertenece a ningún partido y que lo único que ha hecho de bueno es conseguir plata para el desarrollo de nuestro pueblo? Y se hizo que se enfrente el pueblo con Sendero. Por cierto, cuando ves que esta congresista Marielena Foronda, que ha sido suspendida por haber contratado a alguien que ha estado vinculado al terrorismo, que ha sido sentenciado por terrorismo, ¿qué sientes? ¿Es una revictimización? Mira, la verdad que hay un tema que decirlo, ¿ya? Primero que era una miembro del MRTA, y no te olvides que el MRTA estuvo a punto de capturar el Congreso. Entonces, ¿qué te lleva a pensar que esta señora estaba de repente estudiando, como anteriormente estudiaban, cómo tomar el Congreso? Ese es un tema que nos deja mucho por analizar, pero jurídicamente esta señora ya había cumplido su pena y estaba rehabilitada, jurídicamente o legalmente. No sé si arrepentida por sus actos terroristas, no sé si arrepentida por los miles de muertos que ocasionaron y por la barbarie económica a la que trajeron al Perú, ¿no? Es una forma de analizar el tema más moral. ¿Crees que el Perú se reconcilió después de la época del terrorismo o no? No, bien difícil que pueda haber una reconciliación. Pese que la Comisión de la Verdad pudo ponerle el nombre de Comisión de la Verdad y Reconciliación, no hubo reconciliación. Lo que hubo es un arañazo a tu herida nuevamente. Porque ¿en qué se reconcilió? ¿Qué se consiguió? El lugar de la memoria no es un lugar de reconciliación, de encuentro, de verdad, de memoria. Pero ¿memoria de quiénes? ¿Para quiénes? ¿Dónde están los 1.500 apristas muertos? ¿Tú crees que están en el lugar este? No lo están. Pusieron unas cuantas piedritas para ver que eran los 69.000 muertos. ¿Dónde se recuerda una de las piedras?
Yo recuerdo a mi padre en la lucha, en el campo. Cuando abro, y los ayacuchanos me dicen, cuando abrimos el caño en Ayacucho nos recordamos de tu padre, porque fue en el primer gobierno del presidente Alan García el año 87 que se firma el sueño de Bolívar, que era el proyecto Cachi, que nos dio agua a los ayacuchanos, irrigación a los ayacuchanos y sobre todo agua potable a la ciudadanía de Huamanga, que ya no la teníamos esa época, llegaba por horas. Recuerdo a mi padre de esa manera, ¿no? Que es, creo, el mejor recordar. Bueno, Marcial, yo espero que esto sirva de reflexión para todos los peruanos. Es importante, yo sé que de repente siempre hablar de tu padre te debe sensibilizar bastante, pero es importante contarle a los peruanos que hubo no una guerra, hubo un grupo terrorista que quería tomar el poder por las armas, que mató gente porque pensaban diferente de ellos o porque consideraban que ideológicamente eran opositores, no eran fuerzas armadas. Tu padre no era de las fuerzas armadas, no era el Estado, era un profesor universitario, era un hombre que hacía política como muchos de diferentes partidos políticos y que se cruzaron en su camino. Creyeron que a balazos iban a combatir a los que no pensaban como ellos y se confundieron y se equivocaron, porque el partido del dolor salimos fortalecidos. De los grandes golpes, las familias apristas salimos fortalecidas. Y es por eso que orgullosamente decimos, cuando un aprista muere, nunca muere, ¿no? Y lo repetimos. Así que eso fue una lección bárbara, enorme. Para nosotros éramos 5 muchachos que perdimos a nuestro padre y los 5 estamos comprometidos con el partido, queremos al partido, queremos nuestra ideología, queremos nuestros principios y seguramente muchos chicos en aquel momento como nosotros que perdieron a sus padres en las canteras del partido y en otras canteras también supieron defender sobre todo la democracia. Bueno, y tu padre está vivo porque la memoria de Marcial Capelletti no solo está con la familia, sino está con todo el país, porque nunca se lo ha olvidado. Gracias, Marcial. Gracias, Miguel. Bueno.